Hoy visita redacción don José Luis García Delgado, catedrático emérito de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, muchas gracias por atender esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, a vosotros, porque me hace especial ilusión y me honra, ¿no?, que me invite la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza a los pocos meses de haber recibido efectivamente ese honor grandísimo que ha sido el doctorado honoris causa por esta muy querida para mí Universidad de Zaragoza, ¿no? ¿En qué momento se encuentra Europa? En la conferencia precisamente le hemos puesto un título llamativo que es una nueva encrucijada de Europa, porque efectivamente Europa está encrucijada, nos dice el diccionario de la lengua española, es un punto en donde el caminante duda de por dónde seguir. ¿Acaso porque haya un cruce de caminos y por tanto varias opciones, porque hay alguna dificultad, algún obstáculo no previsto? Yo creo que Europa efectivamente lleva meses, años, incluso años, en un momento de encrucijada, que se ha, digamos, que se ha subrayado esa condición de encrucijada precisamente en el curso del último año, cuando han coincidido desde el Brexit. No estaba, era una premisa que se ha trastocado totalmente en la historia de la Unión Europea. Se entraba y era irreversible, se entraba para siempre. Se negociaba cuándo y en qué condiciones se entraba. No estaba prevista la salida, ¿no? Incluso en los tratados, el artículo al que se hacía referencia a la posible desconexión, un artículo mínimo que estaba ahí y que ahora nos hemos dado cuenta que había también que contar con él. Eso ha sido un pas tremendo, vamos, ha sido un golpetazo que ha creado desazón, que ha creado malestar. Después está el tema de los refugiados, también este año, entre el año pasado y este año. Europa hace 2 años se planteó, digamos, un programa ambicioso de acogida de los inmigrantes que venían como refugiados como consecuencia del conflicto al otro lado del Mediterráneo, particularmente la guerra civil en Siria, y al cabo de meses pues se encuentra superada por el problema, incapaz de hacer frente a ese problema, habiendo convertido de hecho el Mediterráneo en una fosa común. Yo utilizo esa metáfora que no es en absoluto hiperbólica, es una fosa común, ¿no? Esto con más de 5.000 víctimas mortales cada año durante los 2-3 últimos años. Está el terrorismo, que está de alguna forma vinculado a lo que está pasando en la otra parte del Mediterráneo. Entonces hay un conjunto de hechos que han coincidido en el tiempo y que le han dado, que han creado un momento de Europa para Europa, de eso, de desasosiego enorme. Europa era, perdón que a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero vosotros después hacéis los cortes correspondientes, ¿no? Europa, daros cuenta, hay que darse cuenta, Europa era, desde su creación como Unión Europea, Comunidades Económicas Europeas, pero particularmente desde el final de los años 80 y 90, del final de los años 80 del siglo XX, era el territorio, por definición, sin muros, sin vallas, sin barreras, particularmente después de la caída del muro de Berlín, el acuerdo de Schengen, que es de 1985, que es la libertad entera de movimientos. Y de nuevo Europa, de pronto Europa, como consecuencia de la crisis de los refugiados, vuelve a ser un territorio de vallas, de murallas, de muros, de fronteras militarizadas. Ayer todavía Austria ha dicho que va a militarizar la frontera con Italia, pero la que está militarizada del todo con vallas es la de los Balcanes, para impedir el flujo de inmigrantes vía los Balcanes a Austria, Alemania, al norte de Europa. De tal forma que por eso han coincidido 2 o 3 cosas que han dejado un poco a Europa desconcertada, como si se la hubiera golpeado. Los golpetazos del terrorismo son durísimos. Era un territorio, el de Europa, era un territorio también, por definición, de seguridad. Pues ya no es un territorio de seguridad, donde esté garantizada la seguridad. Y eso hace efectivamente que Europa sea un momento complicado, una encrucijada. Todo esto
al calor además de las consecuencias y los efectos de la crisis económica que nos viene de la gran recesión, ha creado un malestar grande que algunas fuerzas organizadas han aprovechado para, digamos, fletar movimientos antieuropeístas. Durante toda la historia de la Unión Europea, los mayores lo sabemos, ha habido momentos de euroescepticismo, de desconfianza, de más o menos, digamos, creer que la cosa iba a ir para adelante o no. Pero es que ahora lo distintivo en esta encrucijada es que hay movimientos organizados eurófobos que tratan de deconstruir lo construido, de dar marcha atrás, ¿no? De renacionalizar el mundo europeo, cuando el mundo europeo era la superación de los estados, de las soberanías nacionales, ¿no? En ese sentido es un momento especialmente complicado para Europa, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál sería su deseo para Europa, especialmente en el terreno económico? Uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, dijo en alguna ocasión: Europa será en las crisis y será la suma de lo que en las crisis se haga. Yo creo que ahora de alguna forma estamos viendo que eso no era una frase vacía, que había mucha inteligencia y el conocimiento un poco de lo que son las organizaciones detrás. Jean Monnet era un buen empresario, ¿no? Y precisamente como consecuencia de esta conmoción que ha sufrido Europa, se están haciendo en pocos meses más cosas para fortalecer la arquitectura de la Unión Europea que se habían hecho durante 5, 6, 7 años. Me refiero a la unión bancaria, me refiero a la armonización fiscal, a la coordinación presupuestaria, ya se empieza a hablar de presupuesto común, se empieza a hablar de eurobonos, por tanto de gobierno económico propiamente dicho, se empieza a hablar de la Europa de la defensa, Europa de la seguridad, de Europa social, de la Europa social. Entonces, mi deseo, una Europa, nos ha dado mucho a los europeos, la Unión Europea nos ha dado mucho porque era un continente de muerte y de mal, como dijo en alguna ocasión a Hannah Arendt, ¿no? Esto a tenor de lo que había sido esa horrible primera mitad del siglo XX para Europa. Y entonces la Unión Europea ha hecho del continente un territorio de paz, de seguridad, de libertad, de prosperidad, hasta cierto punto. Entonces mi deseo es que se encuentren de nuevo las fórmulas y los caminos para seguir avanzando en esa senda de paz, seguridad, es el otro nombre de la paz, libertad y de prosperidad, ¿no? Yo creo que los últimos meses están aportando señales, signos esperanzadores en ese sentido, ¿no? Institucionalmente se han tomado muchas iniciativas por parte de la Comisión y del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, en el sentido de ir a completar la unión bancaria, ir a la armonización fiscal, la coordinación presupuestaria, la gobernanza económica. Pero al mismo tiempo ha habido unanimidad para negociar con el Reino Unido una vez que ya se ha consumado la voluntad de desconexión. Después las elecciones en esta cargada agenda electoral de Europa a lo largo de los últimos meses, Holanda, Francia, Italia, de nuevo el Reino Unido, los Länder alemanes, esperando las elecciones generales que las habrá en Alemania en otoño. Todas las elecciones hasta ahora en Europa, incluso comenzando por la segunda, la repetición para Austria en diciembre, están conjurando lo que se puede decir que era el riesgo político, en el sentido de que en ningún sitio han ganado las fuerzas eurófobas. En enero, 15 partidos eurófobos de otros tantos países se reunieron en esa ciudad bonita alemana, Coblenza, pensando que les había llegado la hora, que Le Pen iba a ganar en Francia, que Wilders iba a ganar en Holanda,
que Beppe Grillo iba a dar el sorpaso definitivamente en Italia, que el UKIP en el Reino Unido, que había tenido 3.800.000 votos en 2015, iba a pasar a tener 7 o 8 millones. Nada de eso se ha cumplido. El UKIP se ha quedado con 600.000 votos. Wilders no ha ganado, y se ha quedado muy por debajo de sus expectativas en Holanda. Macron, las presidenciales las ganó con 2/3 de los votos y las legislativas con el 90% de los votos. Y las fuerzas eurófobas, por la izquierda y por la derecha, porque en Francia también hay fuerzas de izquierda, la Francia insumisa, que trata en parte de deconstruir parte de lo construido en la Unión Europea, han quedado laminadas electoralmente. Eso es muy llamativo, porque el resultado electoral es el resultado de la participación de la ciudadanía. Quiere decirse que la conmoción tal vez haya servido para un redoble de conciencia, como decía aquel verso bonito de Blas de Otero, ¿no? Un redoble de conciencia en la ciudadanía, ¿no? Yo creo, hay signos esperanzadores en definitiva, ligando lo que es, a mí me gustaría en definitiva que esos signos esperanzadores acabaran cuajando, digamos, en un reimpulso de renacimiento, ha hablado el presidente Macron, ¿no? Renacimiento de Europa, ¿no? Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a vosotros.